Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso, lleno de energía y buenas vibras. Hoy vamos a sumergirnos de cabeza en un tema que ha estado generando un torbellino de conversaciones, tanto en el vasto universo de las redes sociales como en el glamuroso mundo del espectáculo. Sabemos que es algo que a muchos de ustedes les apasiona, les encanta debatir y les hace sentir parte de una comunidad conectada por el entretenimiento. Nos referimos a unas declaraciones recientes, unas palabras cargadas de emoción y significado que pronunció la increíblemente talentosa Anne Derzel, y que giran en torno a un tema muy particular que la involucra: su relación pasada con Kerem Bürsin y el espacio, el eco que éste ocupa o ha ocupado en su vida. El título del vídeo, Anne Derzel sobre Kerem, siempre tendrá un lugar en mi vida, ya es un faro que nos guía hacia la emotividad y la profunda importancia de estas palabras. Vamos a desglosar meticulosamente qué significa realmente esta afirmación, qué se dijo exactamente, y por qué estas declaraciones han encendido tantas luces de atención y análisis. Y antes de que nos lancemos de lleno en este fascinante análisis, si eres nuevo por aquí, un alma curiosa que ama las noticias frescas, el entretenimiento que te atrapa, los chismes jugosos que te sacan una sonrisa y las historias que te hacen sentir que perteneces a algo más grande, te invito de la manera más cordial a que le des clic a ese botón rojo de suscribirse que ves por ahí, y no olvides activar esa campana para que te avise cada vez que subamos un nuevo vídeo. Así que ponte cómodo, que esto está por comenzar. La noticia, como una chispa en la noche, saltó hace muy poco, y como era de esperar, prendió un fuego de revuelo considerable. Anne Derzel, sin lugar a dudas una de las actrices turcas más queridas, admiradas y seguidas no solo en su país, sino a nivel internacional, hizo unas declaraciones que, aunque breves, destilan una profundidad, una sinceridad y una madurez que han tocado las fibras sensibles de muchísimos admiradores y observadores. Cuando se le abordó con la pregunta inevitable, esa que flota en el aire sobre su relación pasada con Kerem Bürsin, su CEO protagonista en la exitosa y adorada serie Senkalkam, y la posibilidad de que éste todavía ocupe un lugar especial y significativo en su vida, Anne respondió con una frase que, como dijimos, se ha convertido en el mismísimo titular de nuestro vídeo: siempre tendrá un lugar en mi vida. Esta respuesta, a primera vista tan sencilla, esconde un universo de matices, de reflexiones y de experiencias vitales mucho más de lo que podríamos captar a simple vista. Primero y antes de cualquier otra cosa, analicemos el contexto que envuelve estas declaraciones. Anne y Kerem no fueron solo compañeros de reparto, protagonizaron una de las parejas ficticias y posteriormente reales, más queridas y seguidas en Turquía y mucho más allá de sus fronteras. Su química en pantalla era tan eléctrica, tan palpable, que esa chispa innegable traspasó la barrera de la ficción para consolidarse en una relación sentimental que mantuvo a los fans al borde de sus asientos, especulando, deseando con todas sus fuerzas lo mejor para ellos, y lamentablemente sintiendo un pinchazo de tristeza cuando anunciaron públicamente su separación. Ha pasado ya un tiempo prudencial desde que hicieron pública su ruptura, y ambas partes, y especialmente Anne, han sido notablemente reservadas al respecto, manteniendo un férreo respeto por la privacidad de sus vidas personales. Sin embargo, cuando se le brinda la oportunidad de hablar sobre Kerem, Anne siempre lo hace con una deferencia, un respeto palpable y una especie de cariño nostálgico que emana de sus palabras. Ahora bien, desgranemos la frase en sí: siempre tendrá un lugar en mi vida. ¿Qué significa realmente? Es crucial entender que esto no es una declaración de amor eterno, no es un llamado a reanudar su relación de pareja, ni mucho menos un indicio de que estén planeando un futuro juntos. Es más bien una profunda y sincera forma de reconocer la inmensa importancia que Kerem tuvo en su vida y, sobre todo, la imborrable huella que esa experiencia compartida dejó en ella. Es una manifestación de madurez, una forma elegante y adulta de expresar que, sin importar lo que haya sucedido después, los recuerdos cultivados, las lecciones valiosas aprendidas en el camino, y la conexión genuina que existió entre ellos son algo que ella atesora, valora profundamente y que, sencillamente, no se borran de la memoria ni del corazón. Es una aceptación serena de que algunas personas, a pesar de que el camino se bifurque y los senderos se separen, marcan nuestra historia personal de una manera que perdura, que se inscribe en nuestro ser. Pensemos por un momento en la presión constante a la que están sometidos los personajes públicos, las celebridades. Cada pregunta que se les formula, cada gesto que realizan, cada palabra que pronuncian es escrutada, analizada y comentada hasta el último y más mínimo detalle por millones de ojos y oídos expectantes. Para Anne, responder a preguntas sobre Kerem debe ser un ejercicio constante de equilibrio,
una verdadera danza delicada sobre la cuerda floja. Por un lado, está el insaciable interés del público, esa audiencia que invirtió emocionalmente en su relación, que se alegró con ellos y sufrió con su separación. Por otro lado, está su propia e innegable necesidad de seguir adelante, de construir su propio futuro, de sanar y de crecer, manteniendo a veces una distancia prudencial para poder procesar y evolucionar. Su respuesta es, sin duda, un ejemplo magistral de cómo navegar estas aguas a menudo turbulentas y complejas. No cierra la puerta a la gratitud ni al aprecio por lo vivido, pero tampoco se queda anclada o atrapada en el pasado. Además, esta declaración nos habla de la naturaleza intrínseca de las relaciones humanas. No todas las relaciones terminan porque sean inherentemente malas, porque hayan estado plagadas de conflictos graves o porque haya existido una falta de amor. A veces las personas simplemente evolucionan en direcciones diferentes, o las circunstancias de la vida, esos giros inesperados del destino, las llevan por caminos vitales distintos. Y eso, amigos míos, está perfectamente bien. La capacidad de reconocer el valor intrínseco de una relación pasada, incluso cuando ésta ha llegado a su fin, es un indicador clarísimo de una profunda madurez emocional. Ande está demostrando precisamente esa madurez. Está comunicando de una manera sutil pero increíblemente poderosa, que Kerem fue una persona fundamental en su vida, que compartieron momentos verdaderamente significativos, y que esos momentos y esa persona seguirán siendo, sin lugar a dudas, una parte irrenunciable de su narrativa personal, de su historia de vida. Esta frase también puede ser interpretada, y con mucha justificación, como un reconocimiento a la conexión profesional que ambos compartieron de manera tan exitosa. Senkalkam fue sin duda alguna un proyecto que catapultó a ambos actores a un nivel de fama y reconocimiento aún mayor, permitiéndoles mostrar al mundo entero su talento innato y su carisma arrollador. La sinergia que existía entre ellos en la pantalla era un factor clave, un ingrediente secreto para el rotundo éxito de la serie. Es completamente natural y humano que el compañerismo, la intensidad del trabajo conjunto y las largas jornadas de rodaje dejen una marca indeleble en la memoria y en la trayectoria. Así que cuando ella dice siempre tendrá un lugar en mi vida, es muy posible que se esté refiriendo no solo a la esfera más personal de su relación, sino también a ese capítulo profesional tan crucial y memorable que vivieron juntos, codo con codo. Resulta sumamente interesante y enriquecedor notar cómo estas declaraciones contrastan vivamente con la forma en que otras celebridades, en ocasiones, abordan sus relaciones pasadas. Algunas optan por el resentimiento, otras por una indiferencia calculada, y en los casos más desafortunados, recurren a ataques directos o comentarios hirientes. La elegancia, la positividad y la delicadeza con la que Ande se refiere a Kerem son, sinceramente, dignas de una profunda admiración. Demuestra una fortaleza interior admirable y una capacidad excepcional para extraer lo positivo de las experiencias vividas, incluso cuando éstas han llegado a su inevitable fin. Es un reflejo de resiliencia y de una visión de la vida enfocada en el aprendizaje y el crecimiento. Para los fans, especialmente para aquellos que admiraban con fervor la pareja que formaban, estas palabras pueden actuar como un bálsamo reconfortante. Significa que aunque ya no compartan un camino juntos, el cariño y el respeto mutuo, al menos por parte de Ande, persisten. Esto puede ser un consuelo significativo para quienes anhelaban un final feliz o que al menos guardaban con aprecio los buenos recuerdos que atesoraban de ellos como pareja. Es un reconocimiento de que la conexión humana va más allá de las etiquetas de relación o ruptura. Por otro lado, es fundamental recordar y recalcar que estas son sus palabras, su sentir, su perspectiva personal. Cada individuo procesa las rupturas, las experiencias y las relaciones de maneras únicas e irrepetibles. Lo que para Ande significa que siempre tendrá un lugar, puede tener matices y significados ligeramente distintos en la experiencia de Kerem, aunque, a juzgar por las declaraciones que él ha hecho en el pasado, siempre se ha mostrado igualmente respetuoso y cariñoso hacia Ande. La clave aquí reside en la comunicación honesta y en la forma transparente y madura en que se expresan estas emociones en el impredecible espacio público. En resumen, la declaración de Ande Erçel sobre Kerem Bürsin, esa concisa pero poderosa frase de siempre tendrá un lugar en mi vida, es un reflejo elocuente de madurez, de profundo respeto y de sincera gratitud por una relación que, aunque llegó a su fin, dejó una marca imborrable, una huella significativa en su camino. No es una señal de arrepentimiento ni un deseo velado de volver atrás en el tiempo, sino una aceptación serena y adulta de la importancia que Kerem tuvo en su vida, tanto en el ámbito personal como en el profesional.
Es, en definitiva, una forma excepcionalmente elegante de cerrar un capítulo importante de su vida, reconociendo su valor intrínseco, sin aferrarse de manera malsana a él. Demuestra una inteligencia emocional sobresaliente y una admirable capacidad para ver las experiencias vividas como valiosos componentes del proceso de crecimiento personal. Y bueno, amigos, eso es todo por hoy en nuestro canal. Hemos desentrañado, analizado y explorado el profundo significado detrás de las palabras de Anne Derzel, y hemos desglosado el impacto que sus declaraciones sobre Kerem han tenido en el panorama mediático. Espero sinceramente que hayan encontrado este análisis tan intrigante como informativo. Es fascinante observar y reflexionar sobre cómo las celebridades navegan y gestionan sus vidas personales en el implacable ojo público, y Anne, una vez más, nos ha brindado una lección magistral de gracia, de sinceridad y de autenticidad. Muchísimas gracias por acompañarnos en este vídeo. Su tiempo es inmensamente valioso para nosotros, y nos llena de alegría poder compartir estos temas de interés con ustedes. Ahora, lo más importante, me encantaría saber qué opinan ustedes sobre todo esto. ¿Qué significa para ustedes esta declaración de Anne? ¿Consideran que es una forma verdaderamente madura y ejemplar de abordar el pasado y las relaciones que terminaron? Por favor, déjenme sus opiniones, sus reflexiones y sus puntos de vista en la sección de comentarios que ven justo aquí abajo. Siempre estoy deseando leerlos, interactuar con ustedes y debatir de forma constructiva. Si disfrutaron de este vídeo, si les pareció interesante y les aportó algo nuevo, por favor, no olviden darle un gran y generoso me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos, con sus familiares, especialmente con aquellos que son grandes fans de Hande Erçel o que siguen de cerca el apasionante mundo del espectáculo turco. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, no se olviden de suscribirse a nuestro canal y de activar esa campanita. Su apoyo nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido de calidad y a mantener viva esta comunidad. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho y hasta la próxima aventura.